Buenos días, hermanos. Buenos días. La palabra del Señor viene hoy de Romanos 7, del 1 al 6. Romanos 7, del 1 al 6. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido, mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera, si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley, por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otros, aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Esta es la palabra del Señor. Gracias a Dios. Oremos. Gracias, oh Señor, por tu palabra, en particular por tu ley. Tu ley que es un espejo que demuestra nuestro pecado y nuestra necesidad por el perfecto Salvador Jesús, quien vivía una vida perfecta conforme a tu santa ley, quien fue maldito conforme a la ley en la cruz por nuestros pecados y quien resucitó para salvarnos, para hacernos su esposa limpiada, perfecta, en el proceso de siendo santificado por tu Espíritu, aplicando tu ley. Ayúdanos, oh Señor, por tu gracia esta mañana de escuchar bien atentamente a tu santa palabra y por medio de esa palabra de ser cambiada, de ser más puro, más santo, más justo, como nuestro Señor Jesús y como su palabra. Y te pido, Señor, si hay alguien escuchando esta palabra que todavía no han visto con claridad en este espejo de tu ley su pecado y su necesidad por tu Hijo, te pido, Señor, que hoy sería el día de ver su pecado y también ver al Salvador y por fe en Él recibir la vida eterna. Es en el nombre de Cristo y para su gloria que oramos. Amén. ¿Pueden sentarse? Y por favor buscan en sus Biblias Romanos capítulo 7. El matrimonio es diseñado por Dios. No fue inventado por el hombre. Fue inventado por Dios por muchas razones, sumamente para reflejar su gloria. Como nuestro hermano leyó en Efesios 5, cada matrimonio es hecho de Dios para reflejar la relación entre Cristo como el esposo y la iglesia como la esposa. Y tanto amo nuestro esposo Jesús que Él dio su vida para salvarnos, para hacernos su esposa. Y no quedó allí su amor, una vez demostrando ese amor con su gran sacrificio y allá, para vivir como queremos en una casa aparte de Él. No, Él quiere una relación íntima con nosotros como su esposa. Y Él diariamente está en el proceso de limpiándonos con su palabra, preparándonos para el día de las bodas del Cordero, cuando nuestro esposo está allí y las puertas abren y la iglesia entra en toda su gloria, en la gloria que fue comprado por nuestro esposo, que fue aplicado en este proceso de Él diariamente, limpiándonos con su palabra, preparándonos por ese día que con gozo Él nos recibe en su presencia para siempre. Estamos viviendo, espero, por ese día, esperando por ese día. Lo que vamos a aprender en Romanos 7
es que no hemos siempre sido casados a Cristo. Él no siempre fue nuestro esposo. Tuvimos otro esposo anterior, el esposo de la ley. Y vamos a ver que fue un esposo muy diferente que nuestro nuevo esposo. Que hemos sido liberados del primer esposo por una muerte y resurrección con Cristo. Y con la esposa de Cristo debemos dar fruto. Con una relación íntima con nuestro esposo, Él produce un cambio en nuestra vida por medio de su palabra. En breve, este es el mensaje que vamos a ver. Que éramos antes esposas de la ley, y por causa no de una falta en la ley, pero una falta en nosotros. Nuestra carne pecaminosa que fue débil y incapaz de cumplir los mandamientos de nuestro esposo. Éramos muertos en nuestro pecado, pero gracias a Dios por enviando su Hijo para ser nuestro esposo, para salvarnos y para darnos su espíritu y la habilidad para obedecer a la ley, no en temor, pero en amor por lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a ver eso en dos partes. Primeramente, en versículos 1 a 6, vamos a ver nuestra relación casado con la ley, muriendo y siendo resucitado para ser esposas de Cristo. Y de esto llega la pregunta, entonces, ¿qué de la ley? ¿La ley es pecado, entonces? Y su respuesta es, como hemos visto muchas veces, de ningún modo. No, claro que no. Como mis hijos dicen, no way, José. El problema no es con la ley. La ley de Dios es santa, justa y buena. El problema es yo. es mi pecado, mi carne, mi debilidad que no cumple los mandamientos de este esposo, y necesitamos ser liberados de eso con un nuevo poder del Espíritu para obedecer a Cristo. Para ponerlo en su contexto, recuerda que en Romanos 5 Dios explicó que toda la humanidad está abajo de uno de dos representantes. Uno fue Adán, y por causa del pecado de Adán, todos nosotros éramos contados pecadores y muertos en pecado. Somos nacidos con una naturaleza pecaminosa, con esta carne que desea rebelar en contra de Dios y pensar que somos dioses. Pero gracias al Señor que Él envió un nuevo Adán, un nuevo representante de la humanidad, para vivir una vida perfecta conforme a los mandamientos de Dios. Y quien murió en la cruz, en el último acto de obediencia, para rescatar y salvar a todos que creen en Cristo. Y la pregunta fue, ¿en cuál lado estamos? ¿Toda la humanidad está bajo Adán o bajo Jesús? ¿En cuál lado estás? Si estás en Adán, el fin es juicio, es muerte. Si por fe estamos en Cristo, si Él nos representa ante de Dios, gracias al Señor, somos perdonados y justos en sus ojos. Y cada vez que pecamos, aunque nos trae tristeza, nuestro pecado resulta en la gracia de Dios sobreabundando y perdonando nuestro pecado. Y este resulta en la pregunta. Entonces, si cada vez que peco, la gracia de Dios es como una ola ya más grande, ¿por qué no peco más? Para que la gracia de Dios abunda más. Y su respuesta en capítulo 6, 1 y 2 es, de ningún modo, no es José. ¿Por qué? Porque si hemos creído en Cristo, hemos muerto con Cristo y resucitado con Cristo, somos nuevas criaturas. No podemos regresar a la vida anterior de pecado porque hemos sido perdonados y limpiados de todo eso. No queremos regresar a eso. No somos bajo la ley, somos bajo la gracia. Dice, ok, siempre el enemigo está buscando por otra puerta para entrar y tratar de racionalizar el pecado. Entonces, versículo 15 de capítulo 6. Si no somos bajo la ley, si somos bajo la gracia, entonces esto significa que podemos pecar porque no somos bajo la ley. Y él dice otra vez, de ningún modo.
¿Por qué? Porque antes éramos, él da dos ilustraciones. La primera ilustración que vemos la semana pasada fue la esclavitud. Éramos como Israel en Egipto, esclavos a nuestro pecado, pero hemos pasado de esta esclavitud al pecado a esclavitud a Dios. Hemos visto que toda la humanidad somos esclavos, siempre somos esclavos. La pregunta es, otra vez, ¿en cuál lado estamos? ¿En Adán, esclavos al pecado? ¿O si somos en Cristo, esclavos de Dios? La verdadera libertad no es ser independiente. Esta es una mentira de Satanás. Puedo pensar que yo puedo escoger mi pecado y hacer lo que quiero. Pero Jesús dice, todos que pecan son esclavos del pecado. No, la verdadera libertad es obediencia a Dios. Y encontramos la razón por qué existimos, para servir a Él. Este es el camino de vida y gozo. Él termina respondiendo a esta pregunta, entonces, si no somos bajo la ley, si somos bajo la gracia, si debemos continuar en pecado, entonces. Y él va a dar una segunda ilustración. La primera ilustración otra vez fue esclavitud. La segunda es una otra forma de esclavitud, pero mejor. Es el matrimonio. Y si no están conmigo, que piensan que el matrimonio es una buena forma de esclavitud, podemos tener consejo después de eso. Acerca de yo veo cómo es esclavitud, pero es malo. No, es bueno, vamos a ver. Pero en esta forma, que éramos esclavos a la ley, éramos casados a la ley, pero hemos muerto y sido recasados con un mejor esposo, quien es Cristo. En versículos 1 a 3 vamos a ver el principio, que es cómo podemos legalmente, conforme a la ley, separarnos de nuestro primer esposo. Es por la muerte. Él describe, versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción o tiene dominio sobre una persona mientras vive? Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Él va a usar esta ilustración y primeramente tiene que formar la fundación bíblico de Deuteronomio 24 y otros lugares que describe que el matrimonio, el pacto de matrimonio, es diseñado de Dios para ser para toda la vida, hasta la muerte que seamos separados. Y si una mujer decide, hoy no quiero ser con mi esposo, voy a quedarme con otro hombre, conforme a la Biblia sería adúltera. Pero, ¿cómo puede escapar de este marido? Si él muera, es para la vida, pero si él muera, no hay este pacto. El pacto es cumplido y ella es libre para recasarse, como estamos hablando de un cristiano, 1 Corintios 7, 39, libre para recasarse en el Señor, con otro creyente. Este es el principio. La muerte rota el pacto de matrimonio. Él va a aplicarlo en una manera que al leerlo primera vez tal vez nos parece un poco extraño. Versículo 4. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros Dios se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra.
para explicarlo un poco. Estoy añadiendo un poco de detalles que no están ahí en el texto, pero vamos a ver cómo Pablo aplica eso en los versículos siguientes. Antes éramos la esposa de la ley. La ley fue como un hombre que muy estricto, que tiene sus reglas, su lista, que él presenta a nosotros, su esposa, cada día. Él dice, allí está, todas esas cosas, y si no lo hagas perfectamente, tú vas a ser condenado. Tú vas a escuchar mi voz fuerte y sufrir las consecuencias de desobedeciendo a mí, tu esposo. Y el problema también es que este esposo tan estricto no le ayuda en ninguna manera. Simplemente da la lista de quehaceres y allí está. Y cada noche él revisa la lista con su esposa. Lo ha cumplido eso y eso y eso. Eso traté, pero imperfectamente. Marca. Y eso hiciste. No, olvidé de hacer eso. Y lo hiciste de verdad. No quería hacer eso. Y no es un matrimonio gozoso, es un matrimonio que cada día va peor, más y más peor. Y lo más que ella trata, la más frustrada, la más separación, la más sentido de temor y culpabilidad. Y al fin de cuentas la lista no fue mala, pero el esposo no le ayudó, simplemente lo castigó por no cumplir su lista. Y en la gracia de Dios un día alguien toca la puerta y es el hombre más guapo que hemos visto. Wow. Él dice, ven conmigo. No puedo. Estoy casada. Y él dice, créame, yo tengo un plan. Yo voy a morir. Tú vas a ir conmigo y tú vas a morir. Y cuando tú mueras, serás liberada de este esposo. Recuerda el principio. Si uno de las parejas se muera, son libres para recasarse. Tú vas a ir conmigo y morir conmigo, pero no voy a quedar en la tumba, ni tampoco tú. Vamos a ser resucitados, casados, y vamos a vivir juntos para siempre. Voy a amarte. Y con esa intimidad vamos a tener una familia muy fructífera. Y ella dice, no entiendo, pero te creo. Voy contigo. Y con esa fe, mueran, son resucitados y comienzan una nueva relación fructífera. Y en este nuevo matrimonio con Cristo, Él también tiene su lista. Interesantemente es la misma lista que tiene el primer esposo, pero con gran diferencia. La primera diferencia es la motivación. No es temor de castigo vez tras vez, pero una motivación de gratitud y amor por este esposo, quien le ama, quien lo salvó, quien lo rescató. Y más, Él está allí ayudándonos diariamente de cumplir esta lista. Y al fin de cada día vemos, tal vez no cumplimos perfectamente toda esta lista y perdimos perdón. Claro, te perdono, te amo. Y mañana vamos a hacerlo mejor. Esta es amplificada la ilustración que Pablo está dándonos. Antes éramos casados a esta ley. El problema no fue con la ley en sí mismo, fue con nuestra debilidad, nuestra carne, nuestro pecado, que no podía cumplir la lista de los mandamientos. Pero Dios ha enviado un esposo mejor para rescatarnos, amarnos, darnos nueva motivación y nueva habilidad para cumplirlo. En versículo 4, Él dice, a fin de que llevamos fruto para Dios. Una de las intenciones o metas de Dios para el matrimonio en general es tener hijos. Claro, hay personas, hay matrimonios que Dios soberanamente no le da hijos. No estoy hablando de eso, pero por la humanidad en general, el plan de Dios es
que en el amor del esposo y la esposa, en esta relación íntima, el fruto de eso son hijos. Y en versículos 5 y 6, él habla de los frutos de siendo el esposo de la ley, en versículo 5, y el fruto de siendo esposa de Cristo, en versículo 6, versículo 5. Mientras estábamos en la carne, es decir, antes de creer en Cristo, cuando esta naturaleza pecaminosa que hemos heredado de Adán nos controló, cuando estamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley. La ley, esta lista, no nos dio humildad y deseo para obedecer. Despertó en nuestra carne un deseo para hacer exactamente lo opuesto de lo que estaba en la lista, como vamos a ver. Estas pasiones pecaminosas actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Él ha descrito estos frutos antes en capítulo 6, versículo 19, la impureza, la iniquidad, versículo 21, la vergüenza y finalmente la muerte. Este es el fruto de esta carne reaccionando a la ley. Es más y más pecado, vergüenza, impureza y últimamente separación total de Dios. En su fin, el infierno. Este fue el resultado de nuestra carne tratando de ser casado a la ley. Pero gracias a Dios, versículo 6. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba. Hemos, con fe en Cristo, muerto con Cristo, salido con nuestro nuevo esposo, que es el resultado. De modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. En el antiguo pacto, Dios dio su ley en estas tablas de piedra y eran perfectas, escritos por el dedo de Dios, pero externos y como los corazones endurecidos, muy duros. Pero en el nuevo pacto, Dios ha escrito su ley en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Él nos ha dado una nueva habilidad, un nuevo motor para cumplir la palabra de Dios. Otra vez, es la misma lista, es la misma 10 mandamientos y otras reglas que Dios nos ha dado. Este no ha cambiado, pero lo que ha cambiado es la habilidad para cumplirlo. Y este es una esquema, en un sentido, por lo que sigue en el resto de capítulo 7 y capítulo 8 hasta versículo 17. Él va en un sentido, este lado es versículo 5, y él va a profundizar en eso en el resto del capítulo 7, hablando de la persona bajo la ley, en la carne, tratando de cumplir la ley, pero sin la habilidad de hacerlo. Por otro lado, en capítulo 8, él va a explicar cómo es en el poder del Espíritu, como la esposa de Cristo, que podemos obedecer la ley de Dios, no perfectamente, pero genuinamente, con corazones que desean agradar a nuestro Señor, que deleitan en la ley del Señor por causa del Espíritu. Lo que la ley no podía hacer, Cristo ha hecho con su muerte, resurrección y su Espíritu. Con eso, llega una pregunta entonces acerca de la ley. Si la ley en sí mismo es malo. Capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? A este punto, casi todo lo que Dios, por Pablo, ha dicho acerca de la ley es malo. Es en el lado de Adán, que estimula las pasiones para multiplicar pecado, y su fin es muerte. Entonces, escuchando todo su argumento a este punto, pensamos, ok, entiendo, la ley malo, la ley es pecado. Y Pablo fue acusado de eso, sí, estaban
haciendo la lectura bíblica, leyendo en Hechos 21, que Pablo, fue una de las acusaciones tirado en contra de él, que él quería totalmente quitar la ley. Y hay muchos hoy en día que quieren hacer lo mismo, que piensan, si soy bajo gracia y no bajo la ley, no necesito mi Antiguo Testamento, lo saco, no pertenece a mí. Vamos a ver, no, necesitamos la Biblia completa para ser cristianos completas. Necesitamos toda la palabra de Dios. Y él va a clarificar, el problema no es la ley. El problema es yo. ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Y él va a explicar entonces, ¿qué de la ley? ¿Cómo funciona la ley? Vamos a ver en versículo 7 que primero la ley revela nuestro pecado. Es como un espejo que demuestra que somos pecadores en necesidad de un Salvador. Versículo 8, en segundo punto, vamos a ver que la ley, en vez de parando el pecado, bajando el pecado, multiplica el pecado, irónicamente, por causa de nuestra carne. Versículos 9 a 11, el tercer punto, es que el resultado de la ley es muerte. Otra vez, no porque la ley es malo, pero por causa de nuestro pecado ha usado la ley para la decepción y al fin de cuentas la muerte del pecador. Y termina en versículo 12 diciendo, pero al fin de cuentas la ley es santa, justa y buena. Ok, versículo 7, la ley revela el pecado. ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. La ley define o clarifica la opinión de Dios acerca de nuestro pecado y le da nombre. En este caso, su ilustración viene del 10º mandamiento, Éxodo 20:17, no codiciarás. Pablo no está diciendo que él no cometió codicia antes de escuchar la ley. Él fue, imagino, como cualquier otro niño, que cuando es la fiesta de cumpleaños de su hermano, su hermana, y lo vean abriendo los regalos y ellos están ahí queriendo tomarlo por sí mismo y llorando que no es su día de cumpleaños. Somos nacidos así, es inevitable por pecadores de codiciar lo que tenga otra persona. Pero sin la ley podemos racionalizar que lo que estamos haciendo es natural, es correcto, pero venga la ley y la ley dice no codiciarás. Emoción en mí, este deseo, no, este es malvado y tiene un nombre, es codicia, y Dios claramente dice no codiciarás. Es interesante que Pablo escoge eso, porque uno puede pasar por los 10 mandamientos y pensar, no he roto esos, porque en un sentido los primeros 9 son cosas externas, como el joven rico en Marcos 10. Él dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él dice que no cometes adulterio, que no mientes, que no robas, que no matas. Él dice, todo eso he cumplido desde mi juventud. Y él dice, ok, vende todo lo que tengas y sígame. Y con eso él regresó a su casa muy triste porque él tenía muchas posesiones. ¿Qué estaba haciendo Cristo? Creo, poniendo su dedo en el primer mandamiento y el 10º mandamiento. El 10º es, no codiciarás. Y este fue un hombre quien amó a sus posesiones. Tal vez todas estas externas, él físicamente no ha robado, él físicamente no ha matado a nadie. Yo soy buena persona, no he matado a nadie, ok.
pero has deseado algo que no es tuyo. Este ha producido en ti un enojo o un descontento. Este también es culpable de muerte. Porque si no entiendes o no, Dios es el tesoro máximo del universo y suficiente por cualquier otro deseo que tenemos. El primer mandamiento de no tener otros dioses delante de Él y no codiciar van juntos. Toca el tesoro de nuestro corazón. Somos satisfechos totalmente en Dios. Y la respuesta es no. Si necesita esta cosa que esta persona tiene y yo no lo tengo, es una traición en contra de nuestro Dios, una negación de su divinidad y su supremacía, y es culpable de una eternidad en el infierno. Es fuerte la ley, porque otra vez es un esposo que dice: esta es mi lista, y no es una lista simplemente de cosas externas. Es un esposo quien desea nuestro corazón. Y todos nosotros tenemos una lista grandísima de pecados, de cosas que hemos pensado, que hemos deseado, que no son agradables a nuestro Dios. Cosas que hemos dicho y cosas que hemos hecho, que son en contra de esa ley. Y esa ley es una unidad. Si hemos pecado en una área, todo es roto. Es una tabla de piedra que no puedes sacar un punto. Todo se cae al polvo en pedazos. Y todos nosotros, miles de veces, hemos roto este pecado. Como Jesús describe en el Sermón del Monte, en Mateo 5. Si hemos visto con lujuria a una mujer, es lo mismo como adulterio. Si hemos dicho estúpido, tonto a una persona, somos culpables de matar a esta persona. Él quiere una vida perfecta en su totalidad, y esto es lo que la ley demanda, pero que no puede producir. Simplemente dice, ese es el estándar. Pero todos nosotros hemos caído bajo este estándar. Por esa razón, Romanos 3:20 dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Puede poner luz sobre nuestro pecado, un espejo para ver nuestro pecado, pero no puede salvarnos de nuestro pecado. Por esa razón, cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Su primer función es para revelar nuestro pecado, versículo 7. Romanos 7:8. También multiplica el pecado. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. ¿Qué fue la función en la vida de Pablo cuando él aprendió de no codiciar? Ok, no voy a codiciar. No, esta regla produjo más codicia en él. Y tristemente es así con todos nosotros. Cuando sabemos esa es la línea que no cruzamos, nuestra carne dice, ok, voy a hacerlo y voy a mirar si hay consecuencias o no. Proverbios dice que el fruto prohibido parece más dulce. Hay una ilustración de eso en un hotel que estaba construido muy cerca al mar, y en el primer nivel, primer piso, tenían un restaurante muy elegante, muy fancy, y el dueño pues el primer nivel fue el restaurante y los otros pisos eran cuartos del hotel, dormitorios, y cada uno tenía su balcón para ver el mar ahí cerca. Y el dueño del hotel dijo, tenía miedo que las personas en los otros pisos iban a pescar y que las personas en el restaurante iban a ver estas líneas y pescados y todo eso. No quiero eso en mi restaurante, muy elegante. Entonces él puso en cada puerta para ir al balcón que no pueden pescar del balcón. ¿Saben lo que pasó?
muchos pescados volando en los cuartos y puso más señales y ese es lo que va a pasar si lo hagan eso y ya no multiplicó más personas pescando y un día él tiró la toalla, okay, y él removió todos los señales y ¿sabe lo que pasó? Nadie pescó. Porque ¿quién viene a un hotel pensando, voy al balcón y yo voy a pescar? Pero simplemente dando la regla, planteó la idea. Esto es lo que quiero hacer. Y lo hicieron. Así es la consecuencia de las reglas. No son malas reglas, son buenas. Pero por nuestra carne, que otra vez es una fábrica de ídolos que siempre está buscando por otra manera de desobedecer y establecer mi independencia. Nadie va a decirme qué hacer. Da ideas en cómo pecar más. El pecado, Romanos 5:20 dice, la ley se introdujo para que la abundará la transgresión. Este es un consejo para nosotros también como padres. Que queremos tener cuidado con las reglas de la casa. Claro, necesitamos reglas, necesitamos la ley, pero vamos a ver que tiene que ser aplicado con gracia en el contexto del Evangelio. Porque simplemente diciendo no, sin el otro lado vamos a ver de la gracia y el perdón va a resultar en más rebelión, no en más obediencia como queremos ver. Tercer resultado de la ley, versículos 9 a 11, fue muerte. Versículo 9. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Las comentaristas, hay mucha pregunta acerca de esta sección y lo que viene acerca de la identidad del yo en este pasaje. Si Pablo está hablando de sí mismo y su experiencia personal, si él está hablando como Adán o si él está hablando como Israel. Y mi opinión, estudiando el texto, es que es una combinación de esas cosas. Para desempacarlo un poco. Hemos visto en Romanos 5 que siendo esposo de la ley éramos en Adán. Y Pablo está hablando aquí en la primera persona, en el yo, pero como un hijo de Adán. Como él estaba allí en el huerto junto con Adán y mirando el afecto de cuando antes él tenía vida. Vida a su máximo. Adán no tenía pecado. Él experimentó comunión perfecta con Dios. Pero ¿qué pasó cuando entró el mandamiento? Dios ha dicho, puedes comer de todos los otros árboles, pero del árbol de las ciencias del bien y del mal, en el día en que lo comes, morirás. Y comenzando ahí, fue el deseo para comer de este fruto prohibido. Y el enemigo, Satanás, decepcionó a Eva. Y ella dio el fruto y comió a Adán. Decepcionados por el mandamiento. Y ellos pensaron, como dijo el serpiente, si como de eso no habrán consecuencias. Yo seré como Dios. Ciertamente yo no moriré. Y el fin fue muerte. Dios es santo, justo, bueno, cumple su palabra. Antes tenían vida, Dios les dio un mandamiento de no comer de un árbol, podían comer del resto del huerto de Edén. Comieron de eso y el resultado fue el mandamiento que iba para vida, para protegerles de eso, pero resultó en muerte. También es posible que Pablo está poniéndose en los sandalias de Israel en el monte de Sinaí. Recuerda la ilustración que él está usando
es dando los 10 mandamientos y en particular el 10º, no codiciarás. ¿Qué fue el resultado? Que cuando Dios dio sus 10 mandamientos a Israel, Aarón y Israel estaban abajo haciendo una vaca un becerro de oro, cometiendo idolatría. Y lo que fue para vida resultó en muerte, castigo, no solamente por esta generación, pero estudiando la historia de Israel, ve otra vez en este ciclo de pecado. Y la ley que fue dado a Israel, un pueblo redimido, para instruirles en cómo vivir en santidad, como su Dios santo, en vez de resultando en vida, resultó en muerte. En Gálatas 3, Pablo cita Levítico 18, versículo 5, que dice: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis leyes, por lo cuales el hombre vivirá si los cumple. Pero no podían cumplirlo. Otra vez, como el esposo, dando todas sus reglas buenas, pero con una esposa rebelde. Y vemos la paciencia de Dios como un esposo con Israel, pero la impotencia de la ley para salvar a su pueblo. Es lo mismo para nosotros, y espero que todos entiendan eso con toda claridad. Que simplemente una lista de quehaceres no puede darnos justicia delante de Dios. Diciendo: yo soy buena persona, no he matado, no he cometido adulterio, sé lo que sea, de las cosas que pensamos, soy buena persona. Las marcas en nuestra sociedad de protegiendo el enviro, o sé lo que sea, tenemos nuestras marcas que pensamos, esta es la señal que soy buena persona. En los ojos de Dios es una trampa de inmundicia. Todas nuestras buenas obras, toda nuestra justicia, el resultado de esta lista simplemente es muerte y condenación por nosotros, porque al fin de cuentas no podemos cumplirlo perfectamente. Entonces, ¿por qué esta ley? Si es tan estricta, tal vez mejor no tenerlo. Y él responde, versículo 12: así que la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Si pensamos, otra vez la pregunta, la ley entonces es pecado. Él quiere clarificar: no, la ley es santa, justa y buena. De eso debemos entender que la ley, y por ejemplo los 10 mandamientos, no son simplemente una colección de ideas que un día Dios dijo: ¿sería bueno matar o no? No matarás. Adulterio, bueno, no es una lista de cosas, no sé cómo decir, random, espontáneas. No, la ley es santa, justa y buena, porque la ley es primeramente una reflexión del carácter de Dios, quien es santo, justo y bueno. Y Él quiere que entendamos su estándar. Él quiere que seamos como Él es. Por eso las salmistas pueden leer la palabra y decir: tanto amo tu ley, es mi meditación todos los días. Como hemos leído en Salmo 19, 7, 8, la ley de Jehová perfecta restaura el alma, el testimonio de Jehová seguro hace sabio al sencillo. Esta ley es perfecta, es uno que debemos meditar, porque es una ventana de la gloria de nuestro Dios. El primer mandamiento, no tener otros dioses delante de Él, nos enseña: Dios es supremo. No, en realidad no hay otro Dios que puede comparar con el verdadero creador del universo. No debemos tener otro. No debemos hacer una imagen de Él, porque nuestro Dios es el Dios invisible, que nuestros ojos no pueden ver y quedar vivo. Tan glorioso es ese Dios. Su nombre es tan santo, es lo máximo exaltado, que no debemos deshonrar a su nombre, más tratarlo como santo.
el cuarto mandamiento, que el día de reposo, Dios es un Dios quien descansó el séptimo día, quien nos liberó de esclavitud para descansar en su salvación. Y Cristo es nuestro reposo de nuestras obras. El quinto mandamiento, de honrar a los padres y las madres. Dios es el supremo autoridad. Y Él, como un padre, nos ama, y también debemos honrar a las autoridades que Dios nos ha dado, incluso nuestro padre y madre. El mandamiento 6 de no matar, no cometer homicidio. Dios es el autor de vida. Debemos honrar vida, no sacar vida como tenemos este derecho. No, Dios es el fuente de toda vida. Debemos proteger en vez de tomar la vida de otros. El séptimo, de no cometer adulterio. Dios es un esposo fiel. Él nos ama. Él es fiel a nosotros y debemos ser fiel a todos nuestros pactos, especialmente en el pacto de matrimonio. El 8 de no robar, otra vez va 8 y 10, no robar y no codiciar. Dios es el suficiente proveedor por todas nuestras necesidades espirituales y físicas. No tomamos ni deseamos lo que no tenemos. Quedamos satisfechos en el Dios de abundante provisión por su gracia. En el 9, de no mentir o dar falso testimonio. Dios es el Dios verdadero, quien siempre habla la verdad. Podemos siempre confiar en su palabra, y también nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. En todo, y esto simplemente son los 10 mandamientos. Lo más que meditamos en los otros aspectos de la ley, lo más claridad vemos de la maravillosa perfección de nuestro Dios. La ley es santa, justa y buena porque revela el Dios santo, justo y bueno. Y si queremos crecer en conformidad de esta imagen de Dios, y siendo como Dios, necesitamos leer la ley, amar la ley, meditar en la ley, pero con una diferencia. No como algo que va a darnos justicia delante de Dios, porque otra vez la ley es un espejo que nos ayuda a ver tantas veces que no cumplimos la lista de este esposo, pero también nos ayuda a ver con más claridad tan hermoso, precioso, perfecto es nuestro esposo Jesús, quien vino nacido de una virgen, nacido bajo la ley para cumplir la ley. Gálatas 4 y 5. En ese sentido, la ley también es nuestro ayo, nuestro maestro, quien nos apunta a la cruz de Cristo, a donde Él cumplió perfectamente la ley por nosotros y murió como un transgresor de la ley en nuestro lugar. La ley revela nuestro pecado y revela nuestro Salvador, nuestro esposo quien nos ama. Y depositamos nuestra fe en este esposo, en ese Salvador. Si estás aquí y otra vez piensas, por los 10 mandamientos, soy más o menos buena persona. No, eres un esclavo al pecado, una esposa con un esposo quien no está contento. Y cada día que pase más, que estás tratando por tu fuerza de agradarle, lo más peso que vas a sentir hasta que llegas a la muerte. Y este esposo de la ley no puede ayudarte. Y con toda tu fuerza, tú vas a quedar más y más débil. Y más rebelión, endurecido. Pero hay un esposo mejor, quien vino para salvarnos con su muerte, quien cumplió esta lista perfectamente, y también quien nos da su espíritu para darnos una capacidad, un deseo nuevo para desear y hacer lo que Dios te manda. Es la misma lista de mandamientos, pero con la diferencia de que servimos por amor y no temor, y con el espíritu y no la carne. Como cristianos, estamos creciendo en santidad, estamos produciendo fruto por nuestro nuevo esposo.
estamos demostrando que la ley de Dios es nuestro deleite. O pensamos, gracias por rescatarme de esa ley y es malvado, no necesito eso. Si estamos pensando así, Pablo está advirtiéndonos, de ningún modo, no piensas así, que la ley es malo y no lo necesitas. No, esta es una carta de amor de tu esposo, dándote instrucción en lo que le agrada. Y en gratitud y amor por Él quien nos amó, debemos leer la ley y con humildad decir, oh mi esposo, quiero someterme a ti, quiero ser agradable a ti y yo no puedo hacerlo, tú sabes. Ayúdame ese día de no mentir, de hablar la verdad, aunque tal vez es duro y va a traer consecuencias. Ayúdame a ser como tú. Cuando una persona habla mal de mí, ayúdame de perdonarles y no responder con mi carne. Cuando algo pasa que normalmente me enoja, ayúdame, oh mi esposo, siendo conmigo, de responder como tú, con paciencia y amor. En la batalla con la pureza, en la batalla para regresar al antiguo esposo o ir al mundo y llenar nuestra mente y corazón con lujurias. Oh, mi esposo, ayúdame a ser totalmente contento, atesorando a ti y no deseando a nada o nadie más. Hemos sido liberados por una relación íntima con nuestro esposo. Y es esta intimidad que va a producir más de este fruto de santidad en nuestra vida. ¿Cuánto tiempo estamos pasando separándonos de nuestros móviles, de la tele, de los otros quehaceres y simplemente con la palabra de nuestro esposo, en oración con nuestro esposo, disfrutando de esta intimidad con él? ¿Y cuántas veces cuando estamos siendo tentados con toda la ansiedad y estrés de ese mundo, de pausar y recordar, mi esposa está conmigo, Él me ama, ponemos nuestros ojos en Cristo, miramos a Cristo, y ahí otra vez es el poder, la motivación para obedecerle y no creer la mentira que un pecado va a satisfacernos. No, esperando el rostro de nuestro esposo quien nos amó. Como padres, cuando nuestros hijos nos desobedecen, nuestra primera reacción no debe ser la ley, la ley, la ley. Ok, tenemos esta lista, está escrita, yo puse en el refri y ustedes saben qué hacer y no hacer. No lo hicieron, castigo, castigo, castigo. Entiéndeme bien, cada casa necesita las reglas. Necesitamos las reglas de Dios. Pero simplemente la lista no puede salvar a nuestros hijos. No puede cambiar sus corazones. Lo que necesitan saber es primeramente, esta es la lista. Y la razón por la lista es porque te amo. Y porque Dios te ama. Y cuando vivimos en cerca de un calle en que los carros pasan muy rápidamente, tenemos una regla que para los menores no pueden entrar. Si la pelota va en el calle, no me importa, podemos perder la pelota, no quiero perder tu cabeza. Entonces tú no lo vas por la pelota, ven, busca a mí, busca a Laura y vamos a ayudarte, pero no vas allí. Y hemos visto que hemos tratado de hacerlo, ¿qué hicimos? Tenemos que corregirles porque estamos enojados, no, porque amamos a ellos y no queremos que sufren y necesitan entender que la paga del pecado es muerte, que el pecado no simplemente entrando en el calle, cualquier pecado, si es permitido de continuar, va a resultar en una vida destruida. Y por eso en amor disciplinamos a nuestros hijos, pero entendiendo que la lista de reglas es una lista de amor. Y cuando desobedezcan la lista de los mandamientos del Señor, nos sentamos y no debemos decir simplemente, hiciste eso y eso y eso, tan malo para persona que eres. No.
entiendo mi hijo. Primeramente, entiendes lo que has hecho. No simplemente usando términos generales, específicas. Has codiciado, has robado. Y conforme a la palabra de Dios, mira, aquí está, en Éxodo 20. ¿Has pecado? Sí, he pecado. Qué bueno que has reconocido que has pecado. ¿Sabe qué? También yo soy un pecador. También he hecho las mismas cosas. También soy digno de muerte. Pero ¿sabe qué? Nuestro Dios nos ha amado. Él ha enviado su Hijo perfecto, quien siempre obedeció a su Padre. Y Él murió en la cruz por ti y por mí, para salvarnos, perdonarnos de ese pecado. ¿Y sabe qué? También Él nos ha dado su Espíritu Santo, para no regresar a este pecado, para no hacerlo otra vez. Y oramos, confesamos el pecado, ellos confiesan su pecado, piden perdón, y después un abrazo. Qué gozo es ser perdonado de nuestro Dios. Qué gozo es saber que Él nos ha dado su Espíritu para no regresar a ese pecado. Y salimos contentos para servir a Dios. Es la misma lista, pero gran diferencia entre simplemente una lista de castigo por desobediencia, una lista de gracia, de amor y con la motivación del Evangelio. Oramos. Nuestro Dios, damos gracias por tu Hijo perfecto, por su muerte y resurrección por nosotros, y por el Espíritu Santo, quien todos que han confiado en su Hijo hemos recibido para darnos nuevo poder para obedecer. Primeramente, oh Señor, te pido, si hay alguien todavía confiando en sus obras, en su vida, en la ley, que vean, como todos nosotros, que han pecado y son destituidos de tu gloria, que son dignos de muerte, no de vida, del infierno, no del cielo, y que solamente Cristo es el marido quien puede salvar. Te pido, Señor, que le dan fe, tal vez no entendiendo la totalidad de lo que va a significar de irse de este antiguo esposo y seguir a Cristo como su nuevo esposo, pero con fe que le sigan y encuentran en él vida eterna. Y te pido, Señor, por nosotros que por tu gracia hemos tomado Cristo por nuestro esposo. Ayúdanos, oh Señor, de poner nuestra mirada en Cristo y en gozo en el Espíritu de servirle. En el nombre de Cristo y para su gloria oramos. Amén.